¿No te pasa que has querido empezar un negocio o un proyecto y no sabes muy bien si eso es para ti? No sabes muy bien si te va a ir bien, no sabes muy bien si va a ser rentable. Hoy te quiero compartir 5 puntos del libro de la Vía Rápida que objetivizan estos 5 puntos para determinar si este negocio puede o no puede funcionar o si es o no es para ti. Ahora, en este libro de la Vía Rápida determinan 5 puntos que llaman los 5 mandamientos de los negocios. El primer mandamiento de la Vía Rápida es el mandamiento de la entrada, y este te dice que mientras más difícil entrar a un negocio, muchísimo mejor. Ahora, esto puede parecer contraproducente porque, claro, queremos entrar en ese negocio y se nos hace muy difícil. Pero si lo analizas desde el punto de vista que un negocio es competencia, cuando otras personas quieran ingresar en ese mismo negocio, se les va a hacer igual de difícil entrar que a ti. Entonces, tener barreras de entrada difíciles para cualquier negocio es una ventaja y deberíamos empezar a verlo como un privilegio, las dificultades, y no como un problema en sí, sino simplemente como, problemas o dificultades que tenemos que superar, pero que una vez superadas son esa misma barrera de defensa contra la competencia que viene a futuro. En el libro te dicen que si estás entrando en un proyecto, un negocio, donde no hay barrera de entrada, lo más probable es que tú seas el cliente de otro negocio. Si estás entrando en un proyecto, un negocio, donde no hay ningún tipo de barrera, simplemente inscribirte, poner tu nombre o estar, lo que te recomienda el libro es que no entres porque si tú entraste así de fácil, otro montón de gente puede entrar así de fácil. Ahora, el segundo mandamiento es el mandamiento de la escalabilidad. Y esto hace referencia a que el negocio en el que vas a ingresar necesita ser escalable. La escalabilidad hace referencia a 2 puntos, la escalabilidad por cantidad y la escalabilidad por precio. Ahora, la escalabilidad por cantidad es la cantidad de productos que puedes vender. Por ejemplo, si monto un stand de café y a la redonda hay 100 potenciales clientes, significa que si mi negocio es exitoso, solo podré vender un máximo de 100 cafés. Podríamos decir que la escalabilidad del negocio está limitada a 100 clientes. Ahora, por mucho que esa persona se esfuerce, trabaje más duro, se levante más temprano, no va a poder vender más, ya que el techo de ese negocio, es decir, la escalabilidad por cantidad, es 100. Y luego tienes la segunda parte, que sería la escalabilidad por precio. Esto hace referencia a que el negocio necesita el potencial de que los productos que está vendiendo tengan la capacidad de ser cada vez más caros, o que tengan la capacidad del negocio de crear nuevos productos que sean cada vez más caros. Utilizando el mismo ejemplo anterior, si tengo un stand de café, es muy difícil hacer que yo con una taza de café pueda venderlo más caro. Ahora, supongamos que la escalabilidad por cantidad de ese café son 100 clientes y la escalabilidad máxima por producto es de $1. Si yo multiplico estas dos, me va a decir que 100 por 1, 100. Es decir, mi retorno máximo de ese negocio va a ser $100 al día, asumiendo que es un negocio muy exitoso. Ahora, lo que tienes que buscar es que en el negocio en el que vas a ingresar tenga una escalabilidad por cantidad casi infinita y una escalabilidad por precio casi infinita. Es decir, que pueda cada vez llegar a más clientes y no estar limitado por, supongamos, un sector local. Y que al mismo tiempo pueda yo crear productos de mayor valor o nuevos productos de mayor valor. Con el tiempo lo que va a hacer es que cada vez voy a vender más cantidad y cada vez voy a vender más productos de mayor precio, incrementando así las ganancias. El tercer mandamiento que te dice el libro es el mandamiento del tiempo. Y esto hace referencia al tiempo que tú estás invirtiendo como creador del negocio en ese mismo negocio. Obviamente, si estás empezando un proyecto, necesitas invertir parte de tu tiempo en él. Pero la idea es que ese negocio en el que estás entrando tú sepas que eres reemplazable. O que ese negocio tenga el potencial de que tú seas reemplazable. Por lo general, cuando una persona se queda es porque no tiene más ayuda o no tiene personas para quien contratar o no genera suficiente dinero para tener a otras personas en el proyecto. Pero si tú ves que de entrada, de raíz, ese proyecto no te da el potencial de que tú puedas salirte de él o que una persona te sustituya, significa que no es buena idea entrar, porque vas a estar esclavo de ese proyecto por siempre. Ahora, el cuarto mandamiento lo llama el mandamiento del control. Y esto hace referencia a de que tú deberías controlar la mayoría del negocio. Una cosa, recordemos, que es poder controlarlo y otra cosa es operar en él como un técnico. Por ejemplo, controlarlo significa poder tomar decisiones como, supongamos,
el logo, la cantidad de productos, qué tipo de producto, dónde estás vendiendo, si te expandes, si no te expandes, si le bajas los precios, qué tipo de marketing estás haciendo, etc. Y él da una frase muy importante que dice, si una persona puede apretar un botón o tomar una decisión y de repente ya tú no estás en ese negocio, o de repente tu negocio se detiene por completo, significa que deberías o reevaluar lo que estás haciendo o simplemente salirte, porque en última instancia ese negocio no es tuyo, ya que ni siquiera depende de ti. Y el quinto y último mandamiento es el mandamiento de la necesidad. Y esto hace referencia a de que lo que estás vendiendo necesita ser querido por las personas, es decir, tiene que ser necesario. Y muchas veces cuando creamos un proyecto caemos en la trampa de vender lo que a nosotros nos gustaría comprar o la cosa de la cual nosotros estamos enamorados. Y esto no siempre funciona. Lo que tenemos que pensar para ir en la vía rápida del quinto mandamiento sería pensar qué necesitan las otras personas y recordar que si estás haciendo un negocio realmente, ya sea un producto o un servicio, es para ofrecérselo a otras personas. Lo que buscamos en la quinta vía es no quedarnos, digamos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios gustos o nuestras propias ideas, sino pensar realmente en los demás. Y para finalizar, te quiero dejar como ejercicio que si tienes una idea de negocio o si ya tienes un negocio, lo analices desde este punto de vista. Es decir, vayas mandamiento a mandamiento, analizando si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Ahora, si el negocio no cumple con alguno de estos mandamientos, la idea no es desecharlo simplemente, sino lo que te recomienda el libro es cómo hacer para que ese negocio funcione según estos mandamientos. Es decir, supongamos que no tiene el mandamiento de la escalabilidad. Bueno, antes de votar la idea, sería mejor cómo yo redirecciono o cambio lo que sea que esté haciendo para que cumpla con este mandamiento. Ahora, el ejemplo que da el libro es muy interesante porque es el ejemplo personal del autor, donde él tenía un negocio de limusinas, de alquiler de limusinas, pero no cumplía con el mandamiento de la escalabilidad, porque tenía una serie limitada de limusinas, es decir, si todas las noches alquilaba todas las limusinas, iba a tener un retorno limitado de todas sus limusinas. Analizando desde este punto de vista de los mandamientos, lo que decidió fue cambiarlo y en vez de alquilar él mismo sus propias limusinas, lo que construyó fue una aplicación que conectara personas que ya eran dueños de limusinas con el cliente que quería alquilar la limusina, y al hacer la conexión él se quedaba con un porcentaje. Y por último, te recomiendo que te leas el libro por completo que se llama La Vía Rápida del Señor de Marco, donde podrás ver estos 5 mandamientos y también otro montón de puntos que son muy interesantes.